Vamos volviendo, Chag Sameach. Nos queda un espacio más de estudio, así que aprovechémoslo. El honor de presentar al Rav Gretz, nuestro gran mentor en el instituto, docente del instituto, que nos va a hablar un poco de cuán importante es esta revelación del estudio de Torá en nuestro movimiento, el movimiento reformista, para la redención, para hacer un mundo mejor. Kvoda Rav. Chag Sameach para todos. Donde ustedes están ya es medianoche. Donde yo estoy, el Tikkun Leil Shavuot todavía no ha comenzado. Son los misterios del Zoom y de la Internet y de poder estar juntos desde tan diferentes distancias. Comenzamos esta noche con la preocupación, pidiendo una oración con las palabras del salmista. Shalom, Shalom, Jerusalén. Oremos por la paz de Jerusalén. Que prosperen los que te aman. Que la paz reine entre sus muros y el sosiego en sus residencias. Por amor a mis hermanos, mis hermanas, mis vecinos, oraré por tu integridad. Por causa de la casa del Eterno, nuestro Dios, procuraré tu bien. Shalom, Shalom, Jerusalén. En esta hora de estudios, en oración, pedimos por la paz para nosotros y para nuestros vecinos. No sé si voy a conseguir dirigirme al tema al que Rav Damián me orientó. Nos encontramos ahora al pie de la montaña. Naaseh Venishma. Vamos a hacer para poder llegar a entender. Ya antes de la revelación el pueblo había respondido y después la voz, Anoji. Y estábamos todos ahí, un instante único, sin distinción de clase, sin especificación de géneros, sin determinar un tiempo específico. Los que estaban físicamente presentes y los que no estaban. Generaciones aún por nacer se comprometieron en ese momento. Quiéranlo o no, quien lleva la estampa judío, ahí estuvo. La memoria de ese momento es tan clara en el subconsciente espiritual de nuestro pueblo como lo es Yetziat Mitzrayim, el éxodo de Egipto. El éxodo nos liberó de un opresor que no permitía espacio para el ejercicio del libre arbitrio. En el encuentro en Sinai, a partir de nuestra recién adquirida libertad, nos comprometemos a un ser, una fuerza o una idea que nos obliga, nos santifica, nos indica dirección y nos comanda participación. Revelación como proceso, no como momento. No aconteció alguna vez en el pasado, sino que continúa a acontecer cada vez que reconocemos
Noten HaTorah. Comenzamos con esa bendición que recitamos cada vez que somos llamados a la Torá, con Asher Natan Lanu et Torato, quien nos dio en el pasado su Torá. Pero concluimos la brajá con Noten HaTorah, con aquel que continúa ofreciendo, otorgando, entregando, y es nuestra habilidad de recibir Torá la que celebramos en esta noche de Shavuot. Cada uno de nosotros tiene historias diferentes. Lo que el Rav Bergman hace unas horas atrás llamaba de la ontología tribal, parentela, barrios, vivencias. Y si tan solo pensamos en nuestros padres y madres, el 11, patricios, Belgrano, si retrocedemos algunas generaciones más, nos encontramos en Mizraj, en el oriente, o en Sefará de España y su diáspora, o Ashkenazi, o en Europa Central. Somos por naturaleza barristas, y con el tiempo, si nos dejamos de ver al otro como nuestro. Pero cuando entendemos el Amja, esa noción de pueblo, de que cada uno de nosotros es responsable por todos los otros, trascendemos las diferencias para ser uno. Hoy a la noche pienso, podríamos haber pasado meses sin pensar en Sion, pero los eventos de la semana que acaban nos recuerdan y nos reagrupan. Solidarios, preocupados aun cuando críticos. Es familia. Y es de ahí donde míticamente comenzamos. Es lo que la Torá enseña. Todo el pueblo respondió en unísono diciendo, nosotros haremos todo cuanto ha dicho el Eterno. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Vayanu kol ha'am yachdav, vayumru kol asher diber Adonai naaseh. Y la discusión es, ¿qué quiere decir unísono? ¿Es unísono unánime? ¿Es unión y unanimidad la misma cosa? Todo el pueblo respondió en unísono, Vayanu kol ha'am yachdav. No trataron de ser diplomáticos, nos dice Mejilta, ni discutieron el asunto entre ellos, sino que respondieron espontáneamente diciendo, haremos todo cuanto ha dicho el Eterno, asumimos la responsabilidad. Aquí parece que Yahdav es unanimidad. Kol Israel arevim zebazé. Todos los israelitas son responsables los unos por los otros, como está escrito. Vayanu kol ha'am yachdav. Todo el pueblo respondió en unísono, diciendo, nosotros haremos todo cuanto ha dicho el Eterno. Si tan solo una persona, nos dice el Sefer Hasidim, hubiera puesto reparos, la Torá no nos habría sido otorgada. Es por ello, por lo que decimos al final de la Amidá, bendícenos nuestro Padre a todos como uno, con la luz de tu presencia, como uno. O estamos todos juntos o no merecemos la bendición. Y finalmente, Rabí dijo, cuando el pueblo de Israel se encontró al pie del monte Sinaí, aceptaron unánimemente y con júbilo los mandamientos del cielo, como está escrito, Vayanu kol ha'am yachdav, y respondió todo el pueblo unánimemente. Lo que es más, avalaron cada uno por el otro el compromiso de cumplir los mandamientos. Fue en ese momento
que el santo bendito sea quiso aprovecharse y establecer un pacto con ellos con relación a la responsabilidad colectiva por actos públicos y actos privados. Ahí Am Israel responde con un paso atrás. Concordamos en ser responsables los unos por los otros en nuestra conducta pública, pero no en privado. Pues no es justo que una persona cometa pecado escondida y toda la comunidad sea reprochada. Como está escrito, Beanistarot, Ladonai Eloheinu. Los actos secretos corresponden al Eterno nuestro Dios, pero actos públicos serán nuestra responsabilidad y de nuestros hijos, la de aplicar todos los detalles de esta ley. Aprendemos en Tanhuma, Parashat Yitro. Aquí hay una pequeña discusión. Yahdav, juntos, sí. Unidos, sí. Unánimes, no necesariamente. No somos responsables por lo que alguien hace en privado. Anistarot Ladonai Eloheinu. Las cosas secretas son entre el que las hace y el Eterno de Israel. Los sabios enseñan que la Torá fue otorgada en un idioma accesible a cada uno. Hay un texto único, pero múltiples interpretaciones del texto. Interpretaciones que muestran habilidad intelectual, profundidad espiritual, condiciones sociales, ánimo individual. ¿Dónde me encuentro yo en el momento particular en que abro el Sefer para estudiar Parashat Shavua? Lo estudié el año pasado. Las letras son las mismas. Pero cuando me acerco a ellas este año, yo estoy en otro lugar. Y el texto cambia de acuerdo. Hay un documento entre las muchas plataformas de nuestro movimiento reformista. El último documento que produjeron en el que tratan de hablar en nombre de todo el movimiento. Uno que se llama La perspectiva del centenario, publicada 1975. En uno de los parte de los preámbulos nos dice: los judíos reformistas responden al cambio de varias maneras según el principio reformista de la autonomía de las personas. Sin embargo, el judaísmo reformista hace más que tolerar la diversidad. La genera. En una situación histórica incierta como la nuestra, esperamos ver una diversidad mayor de lo que conoció la generación anterior a la nuestra. A pesar de toda nuestra diversidad, percibimos una cierta unidad y no nos permitiremos diferencias en pequeños detalles que oculten lo que los une, que oculten lo que nos une. 1975. Una situación histórica incierta como la nuestra, decían. Si eso lo decían entonces, ¿qué decimos nosotros casi 50 años después? Las incertidumbres tan solo han crecido, se han hecho más profundas, más dañinas, más peligrosas para nosotros como individuos, para las sociedades como las conocemos, para el mundo en que vivimos. Y a pesar de toda nuestra diversidad, percibimos una cierta unidad y no habremos de permitir que pequeños detalles oculten lo que nos une. La plataforma del centenario nos lleva a muchos lugares. Elijo arbitrariamente para nuestro estudio de esta noche el tercer punto. Después de breves párrafos sobre Dios y el pueblo de Israel, la declaración llega a la Torá. Es nuestra querida trilogía, es la Trinidad judía,
Dios, Torá, Israel. La Torá resulta de la relación de Dios y el pueblo judío, nos dice. El registro de nuestras primeras confrontaciones es exclusivamente importante para nosotros. Legisladores y profetas, historiadores y poetas nos dieron una herencia cuyo estudio es un imperativo religioso y cuya práctica es nuestro principal medio hacia la santidad. Ya nos decía el Rav Karo, ¿qué es más importante? ¿Estudiar o hacer? Lindo debate, pero teórico. En la práctica, estudiamos para poder hacer correctamente. Rabinos y maestros, filósofos y místicos, eruditos judíos de cada época ampliaron la tradición de la Torá. La creación de Torá, dice la plataforma del centenario, no ha cesado a través de milenios, y la creatividad judía de nuestro tiempo se añade a la cadena de la tradición. La creatividad judía de nuestros tiempos se añade a la cadena de la tradición. Existimos siempre en medio de la tensión entre pasado y futuro, tradición y renovación. Y en este momento particular que nos toca vivir, para algunos comenzando a salir de la pandemia, para otros aún en medio de las limitaciones que nos impone, la imperiosa necesidad de equilibrar Torá y transformación se hace aparente. Durante ya más de un año estuvimos alejados del Heder, de los espacios sagrados en que comunidad nos encontrábamos para estudiar, debatir, orar, conocer, escuchar y decir. Como siempre, encontramos la forma de transformarnos. El Zoom nos permitió encontrarnos, estudiar, debatir, orar, conocer, escuchar y oír. Es más, el Zoom permitió que judíos en pequeñas comunidades o judíos aislados de comunidades en sus lugares de residencia de repente pudieran participar. Tomamos lo negativo, pero afirmamos lo positivo. Esta noche, donde para ustedes ya es medianoche, yo entre medio comencé escuchando al Rav Bergman, después me fui a enseñar en Puerto Rico. Volví para estar con ustedes y estudiar de nuevo y ahora tratando de conversar con ustedes. Y cuando termino aquí, me voy a mi comunidad de donde soy rabino emérito en Lafayette, California, para comenzar el tikkun de ellos. ¿Todo por qué? Porque estamos en Zoom, que nos permite tanto estar juntos. Seguimos extrañando nuestros encuentros presenciales, pero sabemos que cuando lleguen, no deberemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que no tienen acceso. Eso lo descubrimos ahora. Descubrimos Sefaria con su inmensa biblioteca de fuentes y comentarios que nos permite aproximarnos de textos a los cuales tan solo eruditos con acceso a bibliotecas podían llegar en el pasado. Y descubrimos que a través del Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista, ya algún tiempo antes de la pandemia, nos había enseñado que el estudio serio sería posible aún a través de la Internet y que combinado con encuentros presenciales poseería la fuerza suficiente para crear una creativa comunidad. Más allá de los cambios y desafíos, la constante continúa. Un judaísmo vital solo ha de existir donde hay judíos instruidos, dispuestos a estudiar y conocer nuestras fuentes, nuestra historia y nuestras plegarias.
Judíos dispuestos a practicar para descubrir lo que de la tradición toda continúa dirigiéndose a ellos personalmente como mitzvah. Judíos que, donde aparece un vacío en la práctica antigua y la realidad contemporánea, no han de temer crear algo nuevo. Es eso lo que afirmamos como judíos reformistas. Abrazar lo que aún santifica y crear lo que el futuro ha de santificar. Algunos de nuestros hermanos afirman que estamos demasiado distantes de aquel momento original de Sinaí para tener derecho a cambiar, interpretar o renovar. El Midrash que los sustenta no es el Midrash que nos sustenta a nosotros. El Midrash que nos habla, que nos permite, es aquel que nos recuerda que todos estuvimos ahí, que la Torá fue otorgada en 70 idiomas, el número de pueblos que los sabios imaginaban existir, que la Torá se revela a cada uno de nosotros de acuerdo a sus condiciones. Torat Chaim, una Torá que no tan solo afirma la vida, es en sí una Torá viva, un documento vivo. Nada de lo que haremos como judíos reformistas saldrá del vacío. Y nada de lo que dejaremos de hacer será por conveniencia o comodidad. Todo debería tener su raíz en Sinai. Todo ser debe ser un eslabón ligado al que nos precede. Shalshelet HaKabalah, Torah y transformación. Texto y contexto. Tradición y renovación. La obligación de nuestro tiempo será la que Rav Kook enunció a partir de su ortodoxia como obligación para su tiempo, casi un siglo atrás. Lechadesh et hayashan, lekadesh et hadash. Renovar lo antiguo y santificar lo nuevo. Amigos, hemos estado oyendo mucho. No sé quiénes aún están con nosotros, pero si quieren conversar, está aquí lanzado. Pueden preguntar vía el chat o no sé si pueden abrir sus micrófonos. Ya somos pocos, ya da para. Pero no hablar todos al mismo tiempo. Adrián, te estás moviendo como si tú estuvieras despierto. Rafala. ¿Preguntas o comentarios? ¿O críticas? ¿O Rav Enrique Jurkowski, estuviste atento toda la noche. Cola acabó de dejar. Kelita, ¿tú no tienes nada para agregar? Yo voy a preguntar algo, Ok, ¿quién sos vos? Adrián Fada. Adrián, ok, vamos, dale Adrián. Para preguntar, hablando sobre lo que vos planteabas recién sobre el sustento, que todo sustento dentro de la reforma tiene su sustento en el Sinaí, en lo que estamos viendo ahora en esta noche, que estamos todos juntos en el Sinaí. Y lo que te quería consultar y preguntar, justo porque también el otro día con Hernán, en una de nuestras charlas, sobre lo normativo dentro de la reforma. Dentro de la reforma y de esto que se recibe del Sinaí, ¿existe lo normativo o es un término en el cual la norma no entra dentro del no sé si la palabra no entra, pero no es parte de como una terminología
no por lo dogmático, sino por la norma dentro de la reforma. No sé si entiende la pregunta o la hago de otra manera. Lo único normativo en la reforma es la pertenencia, es la afiliación y la identificación. Pasado eso, la norma en la reforma es lo no normativo, es lo que el individuo, a partir de su autonomía, identifica para sí como obligación personal. Y en eso es un proceso donde cada individuo llega a diferentes conclusiones en diferentes lugares, afirmando afiliación. Afiliación quiere decir afiliación comunitaria, afiliación, reconocimiento de pertenencia a un pueblo, que en sí trae obligaciones sociales. Las obligaciones espirituales, religiosas, el individuo las procura y las resuelve cada una en sus términos. Es decir, lo normativo es decir soy parte. Lo normativo es reconocer que estoy parado en Sinai. Eso ya me obliga. ¿A qué me obliga? Es una decisión que voy a tener que hacer cada vez que vuelvo a ese lugar. ¿Verdad? Entonces, en un año puede ser que hago un renovado compromiso con cómo quiero observar Shabbat. En otro año va a ser otra cosa, pero que asumo después como obligación para mí, como mi conducta personal. ¿Ok? A ver. Gracias, Raúl. Gracias por la respuesta. Claro, si te lo explica Roberto, está bien. Si lo hablas conmigo, no, voy a preguntar a Roberto. Bueno, yo tuve una provocación, así que tengo O sea, que contestar a mi maestro. Te Tengo que provoqué. contestar. Sí. Ok, dale, Kelita. Bueno, no, era para decirte que primero agradecerte por comenzar con una oración, porque de verdad que muchas veces el estudio trae un éxtasis y de tal modo que a veces me lleva al éxtasis de la emoción del conocimiento, y comenzaste por otro camino y me llevaste a otro, fue una vuelta muy interesante. Gracias. Ok. Si no hay más preguntas o comentarios, llegamos al momento de escuchar con atención y dedicación la lectura de Aseret Adibrot. Los sabios nos dicen que cuando el santo, bendito sea, entregó la Torá, ni un pájaro pió, ni un ave voló, ni un buey se movió, ni un ángel batió su ala o cantó su canción. El mar no rugió, las criaturas no hablaron, todo el mundo acalló en un silencio emocionante. Fue entonces que la voz surgió. Anoji Adonai Elohecha. Yo soy el eterno tu Dios. Y también enseñan, la Torá fue otorgada en el desierto para que todos la pudieran recibir. Y cualquiera que en el pasado, presente o futuro abrace el pacto sagrado
estuvo al pie del monte Sinaí, vio los truenos y los rayos, olió las fragancias y oyó las palabras de manera que se hicieron comprensibles. Paso la palabra para Aseret Divrot a mi colega y amigo, Rav Damián. Muchas gracias, Rav. No sé si Hernán, Adrián, quién iba a ser qué, Iván, venían, están. Vamos, no sé si Fada, que estás, si tenés ganas de... Y anuncia mañana, Fada, Dami, ¿cómo es? dale, Hernán, te escuchamos ahora a vos, todos. Les comento que mañana vamos a hacer tefilá 8:30 de la mañana vía Zoom. Ahora vamos a anotar acá el Zoom para quien se quiera sumar con la lectura de los 10 mandamientos. También vamos a realizar la tefilá de Iskor, la tefilá de recordación que se hace en la fiesta de Shavuot. Así que mañana, hoy ya en verdad, esos son 12:30, hoy 8:30 de la Argentina, vamos a estar haciendo la tefilá vía Zoom, que ahí les mandamos el flyer y el Zoom para que lo puedan ver. Y Hernán, te escuchamos. Me acaban de escribir, pido, perdón, por Facebook, que también Andrea acaba de decir que hay una pregunta en Facebook. La verdad que antes de leer los 10 mandamientos, ¿por qué dejarla esta pregunta sin hacerla? Dice que me pareció, ¿cuáles serían las obligaciones sociales por haber estado en el Sinaí que se deberían hacer? Esas obligaciones sociales que hablabas antes. Preguntaron así, también ya las unimos a los 10 mandamientos. En los mandamientos sabemos que hay 5 que son entre nosotros y Dios y 5 que son entre nosotros los seres humanos. ¿Qué tal comenzar con no matarás? Y darle una interpretación creativa. ¿Qué tal con trascender del texto escrito de la Aseret Divrot para la Torá como régimen de conducta y ir a Ve'ahavta lereaja kamoja, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y entenderlo como reconocer y respetar las diferencias? Y si nos extendemos de la Torá escrita a la Torá amplificada, a la Torá contemporánea, ¿por qué no pensar en las relaciones que tenemos que establecer entre nosotros con el mundo en que vivimos, para crear un mundo sustentable? Son 3 aspectos directos que se me ocurren ahora sin pensar mucho, que deben ser respuestas a lo que fue la propuesta divina en Sinai. Es decir, ¿cuáles son las mitzvot a partir de las cuales creamos un mundo sustentable? Sea un mundo para nosotros íntimo como judíos, sea un mundo para nosotros judíos viviendo en una sociedad mayor, y finalmente como sociedad mayor, como seres humanos, para sustentar el mundo en que vivimos. Excelente. Muchas gracias por la respuesta. Y Hernán, ahora sí, te escuchamos con la lectura de los 10 mandamientos. Recién me preguntaron, los leemos ahora para cerrar nuestro tikkun, y también 8:30 de la mañana en el transcurso de la tefilá de Shaharit, que vamos a hacer, Birkot Shahar. Shaharit, vamos a sacar el Sefer Torah, leer toda la lectura de la Torah de la festividad de Shavuot, y también la tefilá de Iskor, que vamos a hacer hoy por la mañana. Por eso, respondiendo a la pregunta de los leemos ahora y también los leemos a la mañana desde el Beit Knesset, desde la Torá, en Zoom, porque no se puede con gente, pero con toda la comunidad virtual de la cual hoy conformamos. Así que, Hernán, ahora sí te escuchamos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta más? ¿Se puede hacer una pregunta más? Sí, estamos. Damián. Estamos en tiempo. Sí, ahora, soy Enrique Raúl. Sí, Enrique. Bueno, durante esta noche volvimos, o se habló muchas veces del concepto de Naaseh Benishma.
Pero el nace, primero entiendo que hay que acatar cierta normativa y recién después empezar a estudiar, a pensar y ver cuáles son los límites. De tu primera respuesta, parecería que el nace solamente era aceptar la identidad y un cierto compromiso, pero de la segunda, parecería que el nace es más amplio. Sí, hay un marco normativo, aunque sea de comportamiento social. Es así, tu segunda parte complementa la primera. Sí, no, El nace es aceptar una identidad y hay un marco normativo que rige nuestras relaciones, que es básico, que sí tiene un límite, o que sí nos pone un límite. Sí, ciertamente hay límites. Y cuando decimos el nace, cuando afirmamos el nace, estamos en Sinai, estamos al pie de Sinai. Lo que estamos aceptando es un paquete que vamos a despedazar poco a poco para entenderlo. Pero el paquete incluye conductas sociales entre nosotros y el mundo mayor que nos rodea. Alguien dio una explicación muy linda en la transición entre Vayikra y Bamidbar, por la cual recién pasamos, ¿verdad? Vayikra es nuestro libro, es nuestra intimidad, donde aprendemos a cómo nos portamos unos con los otros dentro del Amja, dentro de nuestro pueblo, ¿verdad? Nuestras relaciones como pueblo con Dios. Estamos quietos en un lugar, estamos parados, estamos aprendiendo a vivir como pueblo. En Bamidbar estamos en movimiento. Y en estar en movimiento nos encontramos con otros que son diferentes a nosotros y tenemos que aprender a vivir con ellos. Y esa es la lección. Entonces hay una transición, hay un aprendizado. Se podría reducir al absurdo, pero la transición, el nace incluye la celebración, la oración, la convivencia, incluye todo aquello que hace a la esencia de quienes somos como judíos. El cómo hacemos cada una de estas cosas es donde el principio de autonomía individual que hace al judío progresista, liberal, reformista, que le da permiso a jugar con los márgenes, no eliminar los márgenes, pero a jugar con ellos, pero están todos presentes. Y todo eso es Venishma, para que en algún momento lleguemos a entender. Y cuando entendemos, podemos movernos al próximo nivel, podemos seguir avanzando. No podemos avanzar a un nivel más alto si nos quedamos clavados sin entender lo que estamos haciendo o si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en un proceso de automático, de no pensarlo. Eso es lo que dice la ley, así lo hacemos y entonces no tengo que modificar o pensar. De ahí vamos del nace al nishma, del hacer, del qué hacer, al entender para poder seguir evoluyendo. Y ahora vamos al pobre Hernán, que nos está esperando hace un rato. No, yo estoy esperando por si Enrique tiene una repregunta. Mirá que empiezo a cantar. Si empiezo y me querés interrumpir, ya no se va a poder. No se interrumpe. 2 veces no, Enrique. Los 10 mandamientos no se interrumpen. Antes de leerlos, os invito a entrar un poquito en sintonía y pasar el shiur al tekes, de la clase a la ceremonia. La ira, 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 la ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, ira, la la ira, ya la 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 ira, ira, la ira, ira, ya la la ira, 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 ira,
la ira ira, ya ra 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 ira ira, la ira ira, ya ra 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 ira ira ira, la ira ira. Quienes así lo deseen, tengan ganas y puedan, podemos ponernos de pie, como solemos hacer a la hora de escuchar Soseret Adibrot. A ver si puedo compartirlo de nuevo, se vea un poco mejor. Bien. Siguen viendo en español y en hebreo, ¿verdad? A ver si cómo hago para que no me tapen ustedes. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בשמיים ממעל, אשר בארץ מתחת, באשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעים לשנה, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווה. זכור את יום השבת לקודשו, 6 ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובאיתך, עבדיך ואמתך, ואמתך וגרך, אשר בשעריך, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את היום ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך אל שקר, לא תחמוד ביתך, לא תחמוד אשר רעך בעבדו ואמתו, בשורו בחמורו, בכל אשר אל רעך. Bueno, entiendo que todos habrán podido leerlo también en español, con lo que no hace falta repetirlo. Agradecerles a los 49 y las 49 que llegaron a la 1 menos cuarto en este ticún que hemos hecho entre Fundación Judaica y el Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista. Un placer poder compartir con todos ustedes, con todas ustedes. Damián, como decano, si querés decir unas palabras de cierre.
Agradecer también a los que estuvieron en el Facebook, a los Rabanim Mejubadim, que nos enseñaron Torah, y a todos los que participaron y nos conformaron en comunidad. Y mientras nos vamos yendo, ya que tenemos los micrófonos abiertos, quien se quiera saludar y despedir en estos tiempos tan difíciles para la humanidad, poder encontrarnos, aunque sea aquí, a saludarnos, y que el estudio de Torah continúe todo el año y nos ayude a ser mejores y a hacer un mundo de paz, que la Torah es de última una herramienta para la paz. Chag Sameach para todos. Chag Sameach. Chag Sameach. Gracias. Gracias a todos. Chag Sameach. Chag Sameach. Gracias. Chag Sameach a los que nos vieron en Facebook también. Chag Sameach para todos. Chag Sameach para todos. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach, Gema. Gracias. Gracias a los rabinos por sus palabras de sabiduría. Chag Sameach a todos. Chag Sameach. Chag Sameach. Ariel. Lindo ver tantas caras conocidas.